والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب empezamos, Juan, بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie que desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie que guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más cierto o veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su palabra, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, es una bid'a. Cada bid'a, cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah y Juan, bienvenidos. Regresamos al estudio del libro Al-Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, que estamos estudiando y leyendo esta colección de ahadith del Imam al-Nawawi con la explicación del Imam Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Hemos llegado, Juan barakallahu fikum, al hadith 30. Menciona el Imam al-Nawawi, rahimahullah, y dice al hadith al-thalathun, el hadith 30. عن أبي ثعلبة الخشني خرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وهد حدودا فلا تأتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه Daraqutni وغيره. Que el Imam al-Nawawi dijo el hadith 30 que narró Abu Tha'laba al-Khushani al-Jurthum ibn Nashir radiyallahu an, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: por cierto, Allah ha obligado ciertas obligaciones y no pierden o no dejen de cumplir con ellas, y Allah ha puesto límites, entonces no crucen esos límites, y ha prohibido cosas o otras cosas, entonces no se dejen caer en esos asuntos ilícitos, y se ha quedado callado de otras cosas. Rahmatan lakum,
por la misericordia que tiene para ustedes, no porque se ha olvidado. غير النسيان, no porque se ha olvidado. فلا تبحثوا عنها, entonces no busquen en esos asuntos. No traten de sacar esos asuntos. Si Allah si Allah subhanahu wa ta'ala no los mencionó, déjenlo. Y este hadith es reportado por el imam Darqutni en su Sunan. Vamos a pasar por la explicación de este hadith, la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah primeramente, y después hablamos de el hadith y su calificación que han mencionado los sabios. Primeramente dice el Sheikh Ahmed al-Najmi, dice el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, en que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado obligaciones o ciertas obligaciones, no dejen de cumplir con esas obligaciones. El Sheikh dice, no, vemos en el din de al-Islam que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado obligaciones. Y de las primeras grandes obligaciones que uno tiene que cumplir con esa obligación es el tawhid. Dice el Sheikh, es tawhid, el monoteísmo islámico. Y después el salah. Y después el zakat. Y el ayuno del Ramadán. Y el hajj. Los pilares del Islam. Estas son obligaciones, fara'id. La palabra fara'id, obligaciones, es el plural de la palabra fard. Fard es una obligación. El plural de esa palabra es fara'id. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado fara'id. Ha obligado obligaciones, dice el Sheikh. Y dice, la obligación es, o sea, el fard es de las grandes obligaciones. Porque hay dos palabras en árabe, una es fard y otra es wajib. Las dos significan obligaciones. Pero de las más grandes de las obligaciones se nombran fard. Yani fara'id. Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado, o todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha obligado, es de las obligaciones. Pero de las más grandes de las obligaciones se nombran fara'id o fard. El Sheikh menciona ashaddul wajibat yusamma farda. Las más grandes obligaciones se nombran farda. Por ejemplo, obedecer los padres, obedecer el padre, dice el Sheikh, yani, es un fard. Mantener los lazos de la familia es un fard. No dañar, oprimir el pariente o los padres o los parientes es un fard. No oprimir o dañar los musulmanes también es un fard. Y muchos otros fara'id, dice el Sheikh, que es obligatorio sobre el musulmán cumplir con estas obligaciones grandes. Como el salah, que mencionó el Sheikh aquí, lo menciono otra vez, como el salah. Y las 5 oraciones obligatorias son de los fara'id del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Que el hombre, y este juicio es para los hombres, que el hombre cumple con estos fara'id o estas oraciones obligatorias en la mezquita, en jama'a, es un fard también. Es un fard, que este asunto es solo para los hombres y no las mujeres. Y hay muchos fara'id, dice el Sheikh. Hay muchos fara'id. Y así el musulmán está obligado de cumplir y hacer ese esfuerzo grande de cumplir con esos fara'id. Y dice el Sheikh, wala yudi'uha, casi como lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, y no dejen de cumplir con estos o estas obligaciones. También el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wa hadda hududan fala ta'taduha. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites, entonces no crucen esas límites. No cruzan esas límites.
esos límites. Naam. El Sheikh dice, al-murad bil-hudud hiya al-aqubat. Naam. Los límites aquí significa los castigos, los juicios. Naam. Aqubat ala ashya min al-ma'asi. Esos castigos y juicios de desobediencia. Naam. Así como fornicación ilícita, que hay castigo sobre eso. Así como beber alcohol, hay castigo sobre eso, menciona el Sheikh. El castigo de la fornicación ilícita para aquel que nunca ha estado casado, pues le dan a él latigazos. Y el que está casado, pues le dan el castigo de la muerte. Igual aquel que toma alcohol, le dan latigazos. Algunos en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam les daban 40 y en veces cambió y después cambió a 80 en el tiempo de Omar bin Khattab, y mencionan la historia el Sheikh aquí de que puede ser 40 o puede ser 80 o entre 40 y 80. Y eso es el dicho de los grandes sabios, que está acorde de el gobernante. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y el califato de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ellos daban el juicio o el castigo de quien toma o bebe alcohol, 40 latigazos. En el tiempo del califato de Omar bin Khattab radiyallahu anhu, cuando se abrió todas las zonas nuevas de la península árabe, de Irak, de Sham, de Egipto y todos esos lugares donde se expandió o se creció muchísimo los territorios de los musulmanes, pues había más riqueza y más dunya, menciona el Sheikh, para aquellos que estaban en esos en los territorios de los musulmanes, y mucha gente, dice el Sheikh, mucha gente cayó en beber alcohol. Entonces, dice el Sheikh, Omar bin Khattab radiyallahu an juntó los sahaba, los sabios de los sahaba, y les tomó consejo con ellos. Y era lo que está reportado, menciona el Sheikh, de Abdurrahman ibn Auf y de Ali ibn Abi Talib, que mencionaron Ida shariba sakar, si la persona toma o bebe alcohol, se intoxica, y si se emborracha o se intoxica, pues empieza a hablar tonterías o a hacer tonterías, y quien hace tonterías empieza a mentir. Entonces, a esta persona se le debe dar 80 latigazos. Es decir, la persona que empieza a hacer esto. Entonces puede ser, dice aquí el Sheikh, que después de esto, Omar bin Khattab tomó este consejo, y todos en ese que escucharon ese consejo, que está reportado que Abdurrahman ibn Auf y Ali ibn Abi Talib son los que mencionaron esto, hubo un consenso con aquellos con quien Omar bin Khattab tomó consejo, de que les iba a dar 80 latigazos. Entonces es algo que vemos, porque puede haber gente que dice, ¿cómo es que los sahaba o Omar bin Khattab tomó esa decisión si el profeta sallallahu alaihi wasallam solo daba 40 latigazos al que agarraban bebiendo alcohol? ¿Y cómo es que Omar bin Khattab decidió dar 80? Y eso es porque, primeramente, la situación era más grave, más grande, que había muchísima más gente cayendo en esto que en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dar 80 era algo para impedir
que la gente cae en esto y que les dé miedo caer en este pecado por el castigo grande. Naam. Y sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Naam, que sobre ustedes es seguir mi sunna y la sunna de los califatos bien guiados después de mí. Naam, entonces esos juicios que los califatos bien guiados, que son los arba o los 5 califatos después del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es Abu Bakr as-Siddiq y Omar ibn Khattab y Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib y Hassan ibn Ali. Naam, entonces ellos son los califatos bien guiados después del profeta sallallahu alaihi wasallam, y estamos obligados a seguirlos y tomar sus veredictos y juicios y decisiones que han puesto sobre la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Entonces el Sheikh menciona y dice que entonces lo que decidió Omar ibn Khattab era algo que la gente de conocimiento entre los sahaba y los tabi'in tomaron y estaban de acuerdo de esto. Y por eso hoy en día hay sabios que hay diferencias de opinión de qué debe de ser. Debe de ser 40, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o tomando la misma, por la misma razón que hoy las ciudades son más grandes, o que el influye de afuera está dentro de nuestras tierras o territorios, y entonces debe ser el castigo más fuerte. Pero de todos modos es la sunna, claro, del profeta sallallahu alaihi wasallam que se debe seguir, y también es la sunna de Omar ibn Khattab, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos obligó a seguir igual, la sunna de los califatos bien guiados después de él. Entonces dice el Sheikh, y hay muchos castigos así sobre los pecados grandes, como robar, que cortan la mano de la persona que roba y roba y roba. No es como la gente piensa, que si la persona roba una vez, o digamos entra a una tienda y se roba un chocolate y ya le van a cortar la mano. No es así. Pero si es una persona que lo hace como profesión, que anda así en las casas, entrando a las casas, entrando a los coches, robando a la gente, asaltando a la gente, quitando de fuerzas con una arma el dinero de la gente, pues eso ese juicio es para esa gente, la que anda haciendo eso constantemente. Entonces dice el Sheikh, todos estos juicios y castigos es el significado del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los límites, de que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites y no debemos cruzar esos límites. Allah ha puesto y nos ha prohibido varias cosas, entonces no podemos cruzar esos límites, por ser que hay castigo. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y también Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho ilícito otras cosas. فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, entonces no se dejen caer en esos asuntos ilícitos. Y aquí el Sheikh dice, el significado de que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho ilícito otras cosas, es decir, las otras cosas que no vienen con un castigo severo específico mencionado en el texto. Es algo haram, pero no hay un castigo específico para esa persona mencionado. Entonces dice el Sheikh menciona otra vez lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no se dejen caer en estos asuntos ilícitos.
No. Sigue el Sheikh explicando el hadith y dice, y se quedó callado. Y Allah subhanahu wa ta'ala se quedó callado, o es decir, no mencionó otras cosas, rahmatan lakum, yani por tener misericordia de ustedes, ghair nisyan, sin olvidarlo. No es que no lo mencionó porque lo olvidó, pero no lo mencionó teniendo misericordia de ustedes. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Entonces no anden buscando, yani constantemente abriendo esos temas donde Allah subhanahu wa ta'ala se ha mantenido callado de esto. Hay gente que está buscando yani razón para hacer algo prohibido, o al revés, hacer algo, yani, más bien algo prohibido. Yani está buscando algo para hacer esto prohibido. Si Allah subhanahu wa ta'ala no lo ha mencionado, es decir, no se olvidó mencionarlo. No es como que no tenía conocimiento de eso, porque Allah subhanahu wa ta'ala conoce todo lo que hay en la creación, porque es su creación de Él. Él es el creador. Entonces, no es que lo dejó de mencionarlo por olvidarse de ello, pero es, yani, misericordia sobre nosotros, para no ser nuestras vidas difíciles o con dificultades. No, que todo es haram, todo es ilícito, todo es ilícito. Pero es de rahma para nosotros. Y un ejemplo de esto, y Juan Barakallahu Fikum. Primero déjeme terminar lo que dice el Sheikh. Que Allah subhanahu wa ta'ala no se olvida de nada. Él es aquel, dice el Sheikh, فَهُوَ حَيٌّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Él es el eterno. Él es el que vive, tiene una vida eterna. Él es el poderoso, el que no le llega el cansancio ni el sueño. Si él se quedó callado de un asunto, dice el Sheikh, de tantos asuntos que hay, no es porque se olvidó, pero es por misericordia que tuvo sobre la creación. Es lo que menciona otra vez el Sheikh. Entonces dice, no busquen sobre estos temas, pero dice el Sheikh, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ رَحِمَكُمْ بِعَدَمْ تَحْرِيمَهَا عَلَيْكُمْ. Pero deben de saber de que Allah subhanahu wa ta'ala tuvo misericordia de ustedes en no hacer tal cosa ilícita. Naam. Iba a mencionar de que un ejemplo de esto, de Juan, que siempre la gente está preguntando en las clases, siempre, es, digamos, la intimidad entre los esposos y esposas, entre el matrimonio. La intimidad, siempre están diciendo que si esto es ilícito, o si esto otro es ilícito, o hacer esto en la intimidad es ilícito, o si esto es ilícito. Yani el profeta sallallahu alaihi wasallam no ha mencionado las, digamos, posturas o maneras en cómo se hace la intimidad, o cómo se besa, cómo se toca. No ha mencionado estas cosas. La intimidad es algo privado. Entonces, si no se ha mencionado en el Corán y no se ha mencionado en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces no debemos preguntar sobre estas cosas, porque es algo de intimidad, y la persona entre ellos es algo que hacen para complacer y dar placer a su pareja, que es algo lícito hacerlo. Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado que son unos para los otros y pueden disfrutar del uno al otro. Entonces es algo general y no lo hizo específico. Así que si Allah subhanahu wa ta'ala se quedó callado sobre esto o no mencionó eso, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no ha mencionado de esto, entonces no deben de preguntar sobre estos asuntos que Allah subhanahu wa ta'ala dejó general, rahmatan lakum, yani que lo hizo teniendo misericordia de ustedes o de nosotros. No. Sheikh sigue y dice, que los sabios
hay, claro, diferencias de opinión en los juicios de varias cosas en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay sabios que mencionan si tal cosa es permitido o no es permitido, o es mejor dejarlo, o es mejor abandonarlo, o es mejor hacerlo sin ser obligatorio. Hay varios juicios. Si se recuerdan, son 5 juicios en la Sharia. 5 juicios en la Sharia de Juan Barakallahu Fikum. El primero de esos juicios es que es wajib. Los 5 juicios de Juan es algo muy importante que debemos saber, y si necesitan apuntarlo, pues apúntenlo. Son 5 juicios en la Sharia, en la legislación islámica, en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, en todo lo que nosotros hacemos, de los actos y acciones de adoración para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con él. Hay 5 juicios. Primeramente, el primer juicio, wajib o fard, es decir, obligatorio, que tal cosa es obligatoria, ¿no? Ese es el wajib, ¿no? Y el segundo juicio, el mustahab. El wajib, primeramente, Juan, ¿qué significa algo que es obligatorio? Significa que si la persona lo hace, recibe una recompensa por hacerlo, por cumplir con esa obligación. Y si la persona abandona o no cumple con esa obligación, recibe un pecado. Recibe un pecado por no cumplir con esa obligación. No, ese es el wajib, el primer juicio. El segundo juicio es el mustahab o el mandub. Le dicen 2 diferentes, en los libros de jurisprudencia, le dicen 2 diferentes nombres. El mustahab o el mandub. Aquella acción o dicho que es recomendado. ¿Qué son las acciones recomendadas? Son las acciones que si la persona hace esa acción, si la hace, recibe una recompensa por hacerla, por cumplir con esa acción. Pero si abandona o no hace esa acción, no recibe un pecado. Entonces vemos la diferencia entre el wajib o el mustahab. El wajib, recibes una recompensa si lo haces, pero si abandonas o no haces esa acción, es un pecado. Pero el mandub, igual, recibes una recompensa por cumplir con esa acción, pero si no la haces, no recibes un pecado. Por ser que no es obligatorio, o esa acción no es obligatoria, pero es simplemente recomendada. ¿Me explico? Ese es el segundo juicio. El tercero, al-ibaha o al-mubah. Al-mubah o al-ibaha, es decir, lo que es permitido. No hay recompensa por hacerlo y no hay pecado por hacerlo. Es simplemente permitido. Peinarme el pelo todos los días es permitido, pero no es la acción o el acto en sí mismo. El acto en sí mismo no es que viene con recompensa. Pero si la persona tiene una intención que hace específica, que quiere mirarse bien y presentable, representar la gente de la sunna y ir a Salat al-Jumma y ir a la mezquita presentable, viéndose bien, pues eso puede ser que sí recibe una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por tener esa intención. Pero es la recompensa por esa intención pura que lo hace por Allah. Pero el acto de sí mismo es mubah. El acto es mubah, es permitido, no hay una recompensa ni hay un castigo. Si la persona lo hace, no hay recompensa, pero si lo abandona tampoco no hay un pecado. ¿Me explico? Eso se llama mubah, permitido, algo permitido. El cuarto juicio es el makruh. El makruh, eso que no es recomendado. No es recomendado que la persona lo haga. Es más, es algo que la gente de conocimiento lo detesta o no le gusta.
no es recomendado ese acto. Entonces, si la persona lo hace, no hay un pecado. Pero si lo abandona, hay una recompensa. Lo opuesto ahora. Si lo hace, no hay pecado. Pero si lo abandona, no hay... si lo hace, no hay pecado. Pero si lo abandona, hay recompensa. Hay recompensa si lo abandona. No. Y el último juicio, el haram, lo ilícito. Si la persona hace lo ilícito, es un pecado que es escrito para él. Y si lo abandona, es una recompensa. No. Esos son los 5 juicios en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay más ni menos. Hay 5 juicios. Hay 5 juicios en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces, el Sheikh menciona aquí de que los sabios, claro, hablan de los juicios, de los asuntos, las acciones y dichos y creencias que deben de llegar con evidencias para dar cada uno de estos juicios, que debe de ver evidencia. Para hacer algo que es algo haram, tiene que ver evidencia. Algo que es obligatorio, tiene que ver evidencia que es obligatorio. No puedes decirle a una persona, esto es obligatorio. Si no lo haces, eso es un pecado sobre ti, o es haram si no lo haces. Tienes que tener evidencia para decir eso. Igualmente, si dices, tal cosa es ilícita, es haram, tienes que tener evidencia. O esto es recomendado, o esto no es recomendado. Tienes que tener evidencia para eso. El juicio en la Sharia, el principio o fundamento en la Sharia es al-aslu fil ashya al-ibaha illa bin-nas al-shar'i. No, que el origen de los asuntos es de que es permitido excepto con evidencia de los textos de la legislación que muestra lo opuesto. Entonces, el origen de las cosas es que es permitido. Y para decir que no es permitido, que es ilícito, que es haram, se necesita evidencia. Hasta decir que no es recomendado, se necesita evidencia para decir que no es recomendado. Porque el origen, el juicio de origen es que todo es halal hasta que se puede comprobar que es haram, con evidencias. Entonces, la persona que dice, esto es lícito, no necesita presentar evidencias, porque generalmente el juicio de origen es que todo es lícito. La persona que necesita presentar evidencias es la persona que dice, esto es haram, o no es recomendado esto. Y la gente que presenta esto necesitan evidencias. O la gente que dice esto, que no es recomendado o no es lícito, es decir, es ilícito, es haram, necesitan presentar evidencias. Y esto es importante, lo que menciona el Sheikh, que el din se establece con evidencias del Corán y la Sunna y las acciones y prácticas de los Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. El Sheikh menciona y dice, Inna Allah Jalla Jalaluh قد بين لنا فأخبرنا في كتابه بأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يحل الطيبات ويحرم الخبائث. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha aclarado en su libro de que ha enviado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, y que él hace lícito todo lo que es bueno y hace ilícito todo lo que es malo. At-tayyibat, todo lo que es sano, limpio y bueno. Wal khaba'ith, todo lo que es malo, sucio y dañino. O sea, todo lo que
es sucio, todo lo que trae daño, todo lo que es malo, que causa, ¿cómo se dice? Maldad o causa problemas o causa dificultad, todo lo que trae daño o todo lo que trae mal o maldad, pues es ilícito. No. El Sheikh menciona y dice: Idan naqul kullu tayyib asluhu al-ibaha wa kullu khabith asluhu tahrim. Entonces mencionamos y decimos claramente que todo lo que es bueno y sano, su origen es que es permitido, y todo lo que es malo o sucio, su origen es de que es ilícito. فقد اتضح لنا هذا, y es claro esto para nosotros, أن الأشياء تختلف, que las cosas son muy diferentes, hay cosas muy diferentes unas a las otras. ما كان من الطيبات فأصله الإباحة, lo que hay de todas esas cosas, lo que es bueno y sano y limpio, su origen es que es lícito. Y todo de esas cosas, lo que hay de las cosas que son malas o sucias o impuras, pues su origen es ya ni el juicio de que es ilícito. No. Y menciona el Sheikh aquí, dice el hubut, o todo lo que es malo o sucio, puede ser aparente, yani puede ser algo que es aparente o es oculto, que la gente común no lo sabe, pero solamente la gente de conocimiento lo sabe. La gente de experiencia y la gente de conocimiento y sabiduría sabe que es impuro o sabe que es sucio o es de daño. Es algo de daño. Así como dice el Sheikh aquí, como por ejemplo el tabaco, que la gente común piensa que es permitido. Y hay el dicho de que es de gente desviada que es makruh, no es recomendado, pero es permitido. Y eso no es cierto. Igualmente, lo que se masca del tabaco a las otras hierbas que intoxican también, como lo que mascan en África, en Somalia, en Yemen, en Etiopía, en diferentes lugares en el este de África, que mascan lo que se llama el qat, que es como una hierba, es como tabaco, pero es diferente, que mascan y comen esto, y es algo que intoxica, o droga. Y dice el Sheikh aquí, estos asuntos la gente común no lo sabe. O no, Allah subhanahu wa ta'ala no les dio ese conocimiento de sabiduría para reconocer que esto es impuro y esto es malo y es algo de daño que es ilícito en la religión. Y sabemos que hay varias cosas que lo que menciona en el hadith reportado en el Sunan Abi Dawud y el Musnad Imam Ahmed, del hadith Salama, que mencionó kulla mukhaddirin wa muftirin haram, todo lo que droga o intoxica es haram. Entonces todo lo que es droga, y lo que intoxica, pues es haram. En otro hadith de Salama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftirin, todo lo que intoxica o todo lo que emborracha o droga es haram, o el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido. Esta es la narración de Salama. Y el otro hadith, el hadith también que menciona kullu ma yuskir khamr wa kullu khamrin
haram. Todo lo que emborracha o todo lo que intoxica es considerado khamr. Y todo lo que es khamr es haram. No. Entonces, esto dice el Sheikh, con estos principios y hadith, sabemos que hay cosas que no podemos comer o tomar, así como la gente come unas hierbas o fuman hierbas o mastican hierbas, o hasta hay como hongos que se comen, o hasta bacteria que come la gente, subhanallah, para drogarse, y todo esto es haram. No, todo esto es haram basado a los ahadith que llega a este juicio de haram y no de que es makruh, como dicen. Hay sabios de Al-Azhar en Egipto que mencionan que fumar el cigarro es makruh, que no es haram, pero no es recomendable. No es recomendado. Igualmente, masticar el tabaco o masticar el qat, esa otra hierba que mastican en África y en Yemen, dice que eso no es haram, es solamente no recomendado. Y los mashayikh mencionan que esto no es cierto, porque intoxica a diferentes niveles, y trae daño también, fumar o masticar estas hierbas, entonces es ilícito. No, porque ser que esta hierba para comerlo o masticarlo o fumarlo trae daño. No. Wallahu ta'ala alam. Y con esto el Sheikh termina la explicación de este hadith. No. Seguimos al hadith 31. El Imam An-Nawawi menciona, dice, al hadith al-hadi a-thalathun. El hadith 31. An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك ناس. Hadith al-Hasan, rawahu Ibn Majah wa ghayruhu. Que este hadith, primeramente mencioné que iba a mencionar el hadith 30 que mencionamos hace poco. En la nota de pie, quería terminar primero la explicación del Sheikh, pero aquí en la nota de pie menciona el Sheikh de que este hadith está reportado en la Sunan Darqutni y también en el Mu'jam del Tabarani, en el Kabir, igualmente en Sunan al-Bayhaqi, pero Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, en su libro Mishkat, lo ha mencionado y calificado que es da'if el hadith. Entonces, es una nota que podemos poner si la persona tiene la traducción de los 40 hadith del Imam An-Nawawi, podemos poner que el hadith 30 de los hadith los 40 hadith del Imam An-Nawawi, hadith 30 es débil o da'if, que Sheikh al-Albani rahimahullah ha calificado el hadith como débil, da'if. El hadith 31 que mencionamos aquí, está reportado el hadith, como menciona el Sheikh, en Sunan Ibn Majah y Sunan al-Kubra del Imam al-Bayhaqi, y también en el Mu'jam al-Kabir del Tabarani, y Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala menciona en su silsila al-Sahiha que este hadith es auténtico, es sahih, sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Entonces el hadith 31 es sahih. Sobre Sahl ibn Sa'd, el narrador de este hadith, Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid Ansari al-Khazraji al-Sa'idi, ese es su nombre completo. Abu al-Abbas,
que el kunya de él es Abul Abbas. Él, dice el Sheikh, él y su padre eran compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, bien conocidos por ser sahaba. Sahal ibn Sa'ad falleció en el año 88, dice el Sheikh. Taman wa thamanin. Naam, taman wa thamanin. Y ese es Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, rahimahullahu ta'ala. Naam. Entonces el Sheikh menciona y dice, Sahal ibn Sa'ad narró que un hombre llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando vemos este tipo de narración, este tipo de narración de cuando se menciona un hombre dijo, un hombre llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, un hombre estaba haciendo tal cosa, sabemos que ese hombre es un sahabi. Si se menciona como un musulmán, claro, que estaba ahorrando, ayunando, o preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el din, o que así como aquí este hombre pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, reconoce que es un mensajero de Allah. Que él le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, guíame a una obra que si yo hago esta obra, Allah me va a amar y la gente me va a amar. Entonces le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam lo guíe con una obra que si él practica esta obra o esta acción, Allah lo va a amar y la gente lo va a amar. Es una pregunta buenísima, subhanallah. ¿Y quién mejor saber o preguntarle que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Le preguntó al mensajero de Allah, oh mensajero de Allah, guíame a una obra que si yo practico esta obra, Allah me va a amar y la gente me va a amar. ¿Quién no va a querer hacer esta obra, subhanallah? Primeramente, recibir el amor de Allah, que eso es algo grandísimo. Recibir el amor de Allah, subhanahu wa ta'ala, que es el meta de todos los creyentes. Recibir el amor de Allah, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Ar-Rahman, el misericordioso, recibir su amor es algo grandísimo. ¿Quién no va a hacer esta obra? Y encima de esto, la gente va a amarlo también. La gente va a amarlo también. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo, Eshad fi dunya yuhibbaka Allah. Detente de la dunya, de las cosas de esta vida. Detente de entrar en estos asuntos de la dunya, de riqueza, de materiales, de todo esto. Y Allah te va a amar. Subhanallah. وَإِزْحَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ نَاسِ. Y detente de lo que tiene la gente y la gente te va a amar. Es decir, detente de las cosas que ellos tienen. No pides de ellos o no los envidies por lo que ellos tienen y lo que tú no tienes. Y no pides de ellos siempre algo de ellos por ser que tú no lo tienes. Y la gente te va a amar. Subhanallah. Entonces, el Sheikh menciona aquí, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, sobre este hadith. Subhanallah. Y dice, az-zuhd, que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam esta palabra, az-zuhd, detenerte. Dice, detenerte de la dunya no significa abandonar la dunya, pero significa necesitar muy poco de la dunya y hacer muy poco esfuerzo para lograr las cosas de la dunya y hacer muy poco en lo que necesitas para sobrevivir en la dunya. Naam, subhanallah. El dicho de ushud fi dunya yuhibbaka Allah. Ese es el significado, dice el Sheikh, de que haz muy poco en la dunya y Allah subhanahu wa ta'ala te va a amar. O que seas satisfecho con muy poco en la dunya y Allah subhanahu wa ta'ala te va a amar. Subhanallah. وَذَلِكَ أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا هِيَ وَصِيلَ إِلَى الْآخِرَةِ.
sabiendo que la dunya, esta vida, es un camino a la ákhira, al más allá. Wa'una ala al-amal laha. Y esta dunya te ayuda, las cosas de esta dunya te ayudan en el camino al más allá. No. Y aún así, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en una mala vista la gente que hace un gran esfuerzo para colectar las cosas de la dunya o lograr las cosas de la dunya con un gran amor que la gente lo hace. No. Y esto es algo importante, Juan, porque no están diciendo que tener cosas es haram. No es haram tener cosas o lograr cosas en la dunya o comprar una buena casa, un buen coche, buena ropa, buenas cosas en la casa. O sea, no es que está diciendo que es haram, no. Pero es la persona que no necesita estas cosas y no hace un gran esfuerzo y sus metas de que necesita comprar esto y necesita comprar esto y necesita comprar tal cosa. O sea, que si la persona no tiene esas necesidades y está satisfecha la persona con muy poco, va a lograr el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Al-hakum al-takathur, dice el Sheikh en la ayah, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, Al-hakum al-takathur, hatta zurtum al-maqabir. Que la gente va a colectar y va a hacer ese gran esfuerzo, ya ni de tratar de lograr las cosas, ya ni de lujo, que estas cosas los distrae de el camino recto, de el enfoque que debe tener en adorar a su Señor o complacer a su Señor, y lo distrae de ese enfoque. Y los hombres están en esto hasta que visiten sus tumbas, es decir, hasta que entren en sus tumbas, es decir, hasta la muerte. La gente en general está en esta lucha, están haciendo estos esfuerzos a lograr todo lo que pueden antes de morir. Miren eso, esta gente que tienen millones y millones y millones y millones de dólares o tienen una riqueza y propiedades y empresas grandísimas o sea, tiene tanta riqueza que puede vivir puede vivir 100 vidas. Puede vivir 100 vidas con la riqueza que tiene. Subhanallah. Y todavía está buscando más y está buscando más y está buscando más. Subhanallah. Su enfoque está en eso. Y es gente que es incrédula o aún que es musulmana, es gente que muchas de las veces no se enfocan en el salah, en el conocimiento, en los actos de adoración, en los buenos modales, en las buenas obras, en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Si se enfocan más en eso, no hay necesidad de seguir buscando y buscando y buscando más y más y más y más riqueza. Subhanallah. El que no tiene esa necesidad logra el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en varios lugares del Corán, menciona el Sheikh, en varios lugares en el Corán, subhanallah, de que enfocarse completamente en esto, enfocarse en la dunya, es algo que Allah subhanahu wa ta'ala no ama esto, pero ama a aquel que tiene muy poca necesidad para las cosas de la dunya. Muy poca necesidad para las cosas de la dunya. No. Y hay varias ayat que menciona el Sheikh aquí, Juan Barakallahu Fikum. El Sheikh menciona una ayah, يعني اعلموا أنما
حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Que deben de saber o sepan que esta dunya, la dunya, hayat dunya, la vida de esta, esta vida es un juego. Es un juego, es una diversión, es una belleza, algo que es un orgullo entre ustedes a lograr riqueza y hijos. Es un orgullo para ustedes, dice Allah subhanahu wa ta'ala, a tratar de acumular o a lograr riquezas grandes y muchos hijos. Y claro, si estamos hablando de muchos hijos es porque tienen muchas mujeres, subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona كَمِثْلِ الْغَيْثِ عَجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْتَفَارًا ثُمَّ يَكُونُ حَطَامًا. Que es algo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, que el ejemplo de esta gente que quiere acumular riquezas y hijos y materiales es como aquel que esos incrédulos que tienen ese asombro de sus de lo que ellos tienen de sus vegetales o vegetación que ellos tienen. Cuando llega la lluvia, les llega ese orgullo de tener tanto lo que ellos tienen o tratar de lograr más, pero cuando la lluvia deja de llegar y su vegetación cambia de color amarillo y empieza a secarse, cambia su sentimiento en esto, o cambia lo que sienta en esto. Subhanallah. Dice, en la otra vida habrá castigo severo, va a haber un castigo severo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, terminando esta aya, وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. En el más allá va a haber un castigo severo, o va a haber un perdón o misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y recompensa. وَمَا حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ. Y esta vida no es nada excepto una ilusión para aquellos que no entienden. Subhanallah. Así que Allah subhanahu wa ta'ala, hay muchas ayat que menciona de esto, de la gente que busca las cosas y no tienen el enfoque de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala o aumentar en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. En vez de aumentar en riqueza, debemos aumentar en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y mejor que eso, aumentar en conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y su din, para poder aumentar en fe y poder aumentar en las obras buenas y en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh, وَلَيْسَ مَعْنَا زُهُرْ فِيهَا تَرْكَ الْأَسْبَابِ. No es el significado de la palabra zuhud de detenerte de la dunya. No quiere decir abandonar la vida completamente, donde no tratas de hacerte una vida o cómo sobrevivir en hacer negocio o trabajar o algo así. Pero dice Sheikh, kama yadunnuhu ba'da al-juhal, como piensan la gente ignorante, cuando hablas de zuhud o de detenerte de la dunya, piensan, este es un retrasado de que piensa de que debe de abandonar todo y vivir sin nada.
Eso no es el caso. Claro que uno tiene que trabajar y sobrevivir y tiene que comprar lo que es necesario. Si es que tiene con qué comprar un coche, lo compra. Si es que tiene con qué comprar una casa, lo compra. Si es que tiene para comprar ropa, lo compra. Pero el Sheikh está mencionando aquí, pero lo que debe ser el creyente que se enfoca más en el más allá y que se enfoca más en complacer a Allah, es de no se enfoca en estos asuntos de la dunya. Compra lo que necesita y no debe ser su meta del acumular y lograr todas las riquezas de la dunya y toda la belleza de la dunya, porque eso lo va a distraer de el meta de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y trabajar para la ákhira. Y el Sheikh termina con el último dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, donde dijo: "Wazhud fima inda an-nas yuhibbaka an-nas", y detente de lo que tiene la gente, y la gente te va a amar. Y dice el Sheikh, esto es de decir que debes de tenerte de pedirle a la gente y lo que la gente posee, y no preguntarles de sus cosas, no preguntarles de sus riquezas, no pedirles de sus riquezas o de sus cosas, pero ni tener envidia de lo que ellos tienen, dice el Sheikh. فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسِ يَحِبُّونَكَ. Si dejas todo eso, dejas de todo esto, la gente te va a amar por ser que no buscas nada en sus cosas y no buscas nada de la dunya. Entonces, la persona que logra estas dos cosas que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, logra el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es lo más importante. Entonces, si la persona se enfoca en eso y se entrena y se hace de aquellos que no necesitan mucho en esta dunya para estar complacidos, no necesitan mucho en esta dunya y no hacen su enfoque en lograr las cosas de la dunya, pero hace su enfoque más para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y avanzar y aumentar en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es lo que la persona hace y logra el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando hace eso verdaderamente, también pues va a hacer, no le va a importar mucho las cosas de la gente, y también la gente lo va a amar. No. Y aquí el Sheikh termina y dice: "Wabillahi tawfiq", y con Allah está el éxito. Y termina aquí la explicación de este hadith 31. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Y aquí terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Si hay unas preguntas donde podemos ayudar, inshallah ta'ala haremos lo que podemos. No. ¿Cómo es el acto de probar la comida en el Ramadán para quien cocina? ¿Debe ser solo en la lengua? ¿O se puede tragar? No se puede tragar nada en el mes de Ramadán para la persona que está ayunando. Debe ser solamente en la lengua para saber si es suficiente, si tiene suficiente sal, o tiene suficiente azúcar, o tiene suficiente, lo que sea, solo en la lengua. Y cuando ya sabe que es suficiente, pues si puede quitarlo de su lengua con una servilleta o algo, pues debe de hacerlo para asegurarse que no se va a tragar nada. No se va a tragar nada. Tragarse algo rompe el ayuno. Tragar algo rompe el ayuno. No. ¿Y qué se debe hacer si entra algo de comida al cuerpo? Hice esto sin saber. ¿Debo repetir el ayuno de ese día o basta con el arrepentimiento? No, si es el mes de Ramadán y lo hiciste
sabiendo, o sea, que lo ibas a tragar, que, o sea, no lo tragaste de error, o sea, no era de error, pero lo tragaste con esa intención de tragarlo, pues eso rompió el ayuno y debes de recuperar ese día. No. Pero si la persona se traga algo sin tener esa intención de tragarlo y lo traga de error, como olvidar o simplemente de error, pues es algo que no rompe el ayuno, inshallah, y puede seguir ayunando. Pero si lo hizo con esa intención de tragarlo, aunque era ignorante de ese juicio, rompió su ayuno y debe recuperar ese día, ya que lo sabe que rompió su ayuno. No. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum rahmatullah. ¿Cómo puedo honrar a mis padres que no son creyentes? En obedecerlos en todo lo que ellos te piden que no es ilícito. Obedecerlos en todo lo que ellos te piden que no es ilícito. Que no es ilícito. O sea, todo lo que te piden que es algo lícito para nosotros hacer, pues debes de obedecerlos y servirlos en la mejor manera. Servirlos en la mejor manera y así honras a tus padres. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Mi pregunta es, no tengo dinero y me gusta dar sadaqa. ¿Existe algún acto o palabra que puede reemplazar la sadaqa? No. Ayudar a la gente. No necesitas dinero para ayudar a la gente. Ayudar a tu familia a limpiar la casa, a reparar algo, a ayudarles con un trabajo que tienen, un proyecto que tienen. Puedes también enseñar a la gente algo que tú sabes. Todo esto es sadaqa. Enseñar el din de Allah, hacer da'wah a Allah, esto es sadaqa. Enseñar una persona leer el Corán o memorizar el Corán, esto es sadaqa. Enseñar a la gente tawhid de Allah o llamar al tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, esto es sadaqa. No, igualmente hacer dhikr es sadaqa. Leer el Corán es sadaqa. Todo esto es sadaqa. Si la persona se enfoca en esto, inshallah, Allah la recompensa con sadaqa. No. Wallahu a'lam. No. La siguiente pregunta es una duda de una hermana musulmana nueva. ¿Es posible rezar usando glorificaciones, es decir, tasbih, mientras aprendo a leer la sura al-Fatiha? Y si se puede decir la fórmula del tashahhud en español hasta que la memoriza en árabe. Es obligatorio, se mueve esto, subhanallah, ya no sé dónde estoy yo. Vale. Es obligatorio recitar las súplicas de la mañana y la tarde en árabe. No, los actos de adoración son en árabe. Los actos de adoración son en árabe. No, si estamos hablando de salah, es obligatorio decir todo lo que hay en el salah en árabe. No se puede decir en otro idioma. No se puede decir en inglés, ni español, ni chino, ni nada. Se tiene que decir en árabe. Entonces ahorita es algo fácil. Tratar se puede escribir en un papel, una persona que puede ayudar, la hermana o hermano, que es nuevo en el din, que en un papel grande, o en un cartón, o algo que es algo firme y algo que puede leer bien y lo puede usar constantemente, puede escribir Fatiha en letras latinas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Escribimos esto en letras latinas y todo el Fatiha, y también las cosas que se dicen en el Salah.
entrar al rukú, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Todo esto se puede escribir en algo y la persona puede cargar este papel mientras está haciendo el salah. Esto es permitido. Los sabios han mencionado que es permitido leerlo hasta que memoriza esto. No, lo puede leer. Entonces puede tener un cuaderno o unos papeles o algo y puede estar parado leyendo al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. O sea, puede decirlo así despacio, leyéndolo, y cada postura o lo que hace en el salah puede leer lo que se tiene que decir, pero se tiene que decir en árabe, no se puede decir en español o en inglés o en ningún otro idioma excepto árabe. Hay una súplica, hay alguna súplica que un musulmán puede hacer cuando es elogiado de frente para que su corazón no se afecte por ese elogio. Dua de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Lo pueden buscar. Las súplicas de Juan, barakallahu fikum, el Hadith Husn al-Muslim o Hisn al-Muslim es un libro buenísimo para aprender las súplicas, los dua y los adhkar. Hisn al-Muslim. ¿Cómo es traducido en español? La fortaleza o fortificación del musulmán o algo así, que es un libro que tiene todas las súplicas, pero y creo que sí pueden encontrar esta súplica de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que mencionó esto ante el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando alguien habló muy bien de Abu Bakr Siddiq en frente de él, y él dijo radiyallahu ta'ala anhu, cuando hablaron bien de él en frente de él, él dijo: Allahumma ij'alni khayran mimma yadunnun. Yani, oh Allah, hazme mejor de lo que piensan de mí. Waghfirli min la ya'lamun. Y perdóname de lo que no saben de mí. Subhanallah. Allahumma amin. Que Allah nos haga mejor de que lo que la gente sabe de nosotros o sepa de nosotros o piensa de nosotros, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone de aquello que la gente no sabe de nosotros. Subhanallah. Porque, subhanallah, es muy fácil estar enfrente de la gente y no hacer mal. Pero cuando estamos en la privacidad o en privado, donde nadie nos está viendo, esta es la prueba del creyente. Subhanallah, que Allah nos haga mejor, nos perdone nuestros pecados, errores, fallos, y nos haga de la gente que Él ama. Allahumma. Este es el dua aquí, barakallahu fikum.
otra pregunta. Algunas personas dicen, en el Islam los musulmanes deben dedicarse a aquello en lo que son buenos y dejar los juicios a los a los sabios. Ejemplo, Zakir Naik es bueno en la da'wah, entonces debe dedicarse solo a eso. ¿Qué podemos responder a eso? Primeramente, la da'wah se necesita conocimiento, entonces la persona no debe hacer da'wah sin conocimiento. Zakir Naik no es un sabio. Zakir Naik se hizo famoso por sus videos y los debates que hacía con los cristianos, que él conoce el libro de los cristianos. Puede ser, porque estudiaba más eso que el din de Allah subhanahu wa ta'ala, porque tiene muchísimos errores en aqida y muchísimos errores en su fiqh, entendimiento de la religión. Así que él no es un sabio, ni es adecuado para ser un predicador en el din del Islam. De que si él quiere enseñarle a los cristianos los fallos o errores que se encuentran en la Biblia, pues eso es algo que puede ser que él subhanallah, estudió. Pero este dicho que menciona aquí el hermano, de que los musulmanes deben dedicarse a aquello en lo que son buenos, es decir, en lo que están entrenados, educados, estudiados y tienen conocimiento y experiencia y conocimiento de esas cosas, deben de enfocarse en esas cosas, sí. Pero decir aquí el ejemplo de que Zakir Naik es bueno en da'wah, entonces debe dedicarse solo a eso, no, porque la da'wah se necesita conocimiento también. No solo los juicios de la Sharia se necesita conocimiento, también da'wah se necesita conocimiento. Da'wah. ¿Qué es el da'wah? Da'wah no es refutar cristianos, eso no es da'wah. Da'wah es llamar la gente a Tawhid wa Sunnah. Da'wah es llamar la gente a aquello que los va a salvar del fuego. ¿Qué es lo que va a salvar la gente del fuego? Tawhid, primeramente, y Sunnah. Y Sunnah. Entonces, ¿él es un predicador de Tawhid wa Sunnah? ¿O es predicador de enseñar a los cristianos sus fallos en sus libros? Eso es lo que él es. Entonces, eso no es da'wah. Eso no es da'wah. La da'wah es primeramente para los sabios y sus alumnos y la gente que ha estudiado con los alumnos de los sabios y los sabios. Es decir, la gente que ha estudiado en los círculos de conocimiento con los sabios grandes y sus alumnos, igualmente, esa gente que ha estudiado con ellos son gente preparada, o es una gente preparada para dar da'wah. Y la gente que no ha hecho eso, no es gente preparada para hacer da'wah. No es gente preparada para hacer da'wah. Y por eso este hombre, Zakir Naik, ha cometido tantos errores en aqida. Ha dicho cosas, cuando se le dijo esto a Sheikh al-Fawzan, dijo, esto es incredulidad lo que dijo. Que cuando le dijeron, el Zakir Naik dijo en una plática varias veces, no una plática, lo dijo varias veces, de que él puede hacer una lista de 1000 cosas, él puede escribir una lista de 1000 cosas, de aquellas cosas que Allah no puede hacer. Decir que Allah puede hacer todo no es completamente cierto, dice él, porque él puede hacer o escribir una lista de 1000 cosas que Allah no puede hacer. Y allí entra su desvío de su ignorancia de estudiar aqida con la gente de conocimiento.
no estudió Akida con la gente de conocimiento y por eso habla como habla. Y mencionó y dijo, ¿puede Allah crear una roca, una piedra tan grande y tan pesada que él no puede? Muchísimos errores, muchísimos errores que ha hecho porque es ignorante de la religión, no estudió. ¿Me escuchan, Juan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Subhanallah, no sé qué escucharon y qué no escucharon. Alhamdulillah. Si no escucharon bien la respuesta, pueden preguntarla otra vez. La pregunta la pueden preguntar otra vez la siguiente clase, Juan, barakallahu fikum. No. Con esto aquí ya terminamos. Si hay otras preguntas, inshallah, guárdenla para la próxima clase, que es mañana. O si solo pueden asistir a esta clase de hadith los sábados, pues pueden esperar hasta la próxima semana, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, ikhwan. Hasta la próxima clase. بإذن الله تعالى.